Hoy, 30 de mayo de 2026, recibí la triste noticia del fallecimiento del teniente coronel Néstor da Silva, uno de los últimos sobrevivientes de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Ahora tenemos cerca de 21 expedicionarios vivos todavía, de los más de 25,000 que fueron a Italia a combatir en la Segunda Guerra Mundial en 1944. Bueno, para quien no conoce al coronel Néstor da Silva, ¿verdad? Para quien no sabe quién era el coronel Néstor da Silva, él era una figura muy representativa, ¿no? Tal vez el rostro más conocido de la FEP en estos últimos 10 años, tal vez hasta 15 años con certeza. Porque como él residía allá en Brasilia, él estaba constantemente presente, ¿verdad? En esos eventos, tanto del Ministerio de Defensa como en eventos más amplios como la conmemoración del 7 de septiembre, ¿verdad? El Día de la Independencia. Entonces el coronel Néstor siempre aparecía en las publicidades del ejército y en las relacionadas con la Fuerza Expedicionaria. Es un rostro bastante conocido que tal vez ya hayas visto aunque no supieras quién era, ¿verdad? Entonces el coronel Néstor da Silva es hoy el expedicionario más longevo del que se tiene noticia, ¿de acuerdo? Él falleció a los 108 años y 321 días de vida. Le faltaban solo 44 días para celebrar su cumpleaños número 109. Algunos otros expedicionarios ya habían llegado a los 108 años, pero ninguno llegó a los 321 días. Entonces, el coronel Néstor era originario de Minas Gerais. Nació en Lagoa Santa, cerca de Belo Horizonte, el 13 de julio de 1917. Con poco menos de 20 años de edad, en realidad poco menos de 21, ¿verdad? Ya tenía 20 años de edad. Se ofreció como voluntario para el servicio en el ejército brasileño. Entonces, ingresó en esa época al 10º Regimiento de Infantería allá en Belo Horizonte y ahí en el 10º Regimiento de Infantería, después de cerca de un año de servicio, logró su ascenso a cabo. Y exactamente un año después, ¿verdad? En enero de 1940, Néstor da Silva fue ascendido a sargento tercero. Desde siempre, ¿verdad? Voluntario para el servicio militar, un militar que se destacó, ¿no? Que logró ascender de rango muy rápido debido a su valentía, debido a su dedicación al servicio, al amor por el servicio militar que él ya demostraba en aquella época. Y en 1942 Brasil terminó entrando en la Segunda Guerra Mundial, fue arrastrado a la Segunda Guerra Mundial y Néstor sería arrastrado junto con Brasil al frente de batalla, el mayor conflicto humano que hemos registrado. Bueno, el 11 de San Juan del Rey, el regimiento número 11, fue uno de los 3 regimientos elegidos por el general Eurico Gaspar Dutra, ministro de Guerra de Brasil, para formar parte de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Sucede que la Fuerza Expedicionaria Brasileña tendría que ser constituida bajo los estándares de una división de infantería de los Estados Unidos, porque iba a servir dentro de una cadena de mando norteamericana con la cadena de suministros norteamericana. Por lo tanto, la Inspección de Salud norteamericana terminó reprobando a la inmensa mayoría de los militares del 11º Regimiento de Infantería, hecho que obligó a que todo el resto de la 4ª Región Militar, ¿verdad?, de Minas Gerais, contribuyera con una gran cantidad de tropa para poder completar el efectivo del regimiento que iría a Italia. Por lo tanto, en todas las grandes ciudades del estado donde existían regimientos, batallones de cazadores e incluso hasta tiros de guerra, varios jóvenes fueron convocados para el servicio, debido a su historial de salud muy positivo. Uno de los que terminó siendo transferido al 11 fue Néstor da Silva, y el sargento Néstor, al llegar al 11 el 13 de enero de 1944, fue pocos días después, ¿verdad? En realidad, cerca de 2 meses después, fue transferido a Río de Janeiro, a la Vila Militar en Río de Janeiro. Allí, el 11 fue acuartelado en los galpones construidos de emergencia en el Morro do Capistrano, ¿verdad? Dentro de la Villa Militar,
y fue allí donde el 11 tuvo contacto por primera vez con el 6º Regimiento de Caçapava y también con el 1er Regimiento de Río de Janeiro, los 3 que irían a Italia. El 6º Regimiento fue el primero en embarcar el 2 de julio de 1944, y el 1º y el 11º esperaron transporte para Italia hasta el 22 de septiembre, cuando finalmente partieron hacia el teatro de operaciones. Al llegar allí el 6 de octubre, fueron trasladados por mar a Livorno, el puerto más al norte de Italia que servía como base logística para la línea del frente aliado. Y de ahí los 2 regimientos recién llegados de Brasil, sin ningún tipo de entrenamiento en armas combinadas, algo que, por cierto, estaba previsto por acuerdo binacional entre Estados Unidos y Brasil. Los 2 regimientos terminaron siendo llevados a la línea de frente, sin ninguna preparación adecuada para entrar en combate. ¿Y por qué fueron llevados? Fueron llevados porque el comandante del Quinto Ejército de los Estados Unidos, el general Mark Clark, había establecido que había que capturar Bolonia, la ciudad de Bolonia, antes de Navidad. Ese era el objetivo general de su tropa, y por lo tanto, la falta de infantería en el 4º Cuerpo de Ejército obligó a que esos 2 regimientos brasileños, lamentablemente, sin el entrenamiento completo, fueran enviados a la línea de frente. ¿Y qué pasó? Néstor da Silva fue asignado al 1er batallón del 11º Regimiento de Infantería, este batallón comandado por el mayor Jaci Guimarães, que posteriormente cedió su lugar al mayor Manuel Lisboa. Y ese batallón, el primero del 11, fue el batallón que fue atacado por una patrulla muy vigorosa de los alemanes en la noche del 2 al 3 de diciembre de 1944, cuando estaban guarneciendo la línea del frente, cerca de Guanela, frente a Monte Castelo. Ese ataque alemán, que contó, verdad, con un gran apoyo, un intenso apoyo de artillería, incluso hizo que el 1er batallón retrocediera en pánico ante el ataque alemán. Recordando, un batallón completamente sin entrenamiento, completamente novato, lanzado al área más caliente de la línea del frente del Quinto Ejército. Entonces, ese batallón fue reemplazado rápidamente por un batallón del 6º Regimiento, pero la línea del frente no fue comprometida, la posición fue restablecida y el susto pasó. Este evento se conoció como la Noche de los Laurindos en la historiografía de la FEB, también en la cultura popular brasileña, un término un poco jocoso que hace referencia a un samba de la época. Pero curiosamente, ese mismo evento es tratado de manera mucho más respetuosa por los norteamericanos, por el 4º Cuerpo de Ejército que estaba a cargo de la FEB, que en su historia oficial justamente describe que los soldados sin el debido entrenamiento fueron lamentablemente alcanzados por una patrulla muy vigorosa, con un fuerte apoyo de artillería. Y eso naturalmente hizo que huyeran de ahí, se desesperaran y huyeran de ahí, sin demérito para el soldado. Poco después de eso, el 12 de diciembre, una vez más, Mark Clark, insistiendo en la captura de Bolonia antes de Navidad, obliga a la Fuerza Expedicionaria Brasileña a intentar una vez más la captura de Monte Castelo, simplemente sola, con un efectivo bajo, porque ya había realizado otros 2 ataques fallidos. Entonces, ese tercer ataque del 12 de diciembre se realizó una vez más, y esta vez también por tropas novatas. El 1er batallón del 11º Regimiento estaba entre ellos. Néstor da Silva estaba entre ellos. Néstor da Silva entonces es colocado como 2º sargento subcomandante, por así decirlo, como segundo al mando del pelotón del teniente Iporá Núñez, el mismo pelotón que más tarde tendría mucho éxito en la acción de Montese. Pero en aquel 12 de diciembre Néstor, a pesar de mostrar mucho coraje, a pesar de mostrar un gran compromiso con la acción, desafortunadamente en un ámbito más amplio, la artillería alemana pesó demasiado para el avance brasileño, así como la falta de apoyo aéreo. El clima lluvioso, las nubes bajas, el frío del invierno que ya llegaba, hicieron que el monte no fuera capturado ese día. Y a pesar de la mención del general Zenobio elogiando personalmente la conducta de Néstor da Silva en ese acto, el ataque brasileño fracasó por última vez en 1944
Durante el invierno del 44 al 45, Néstor da Silva fue uno de los que más comandó patrullas de la línea de frente brasileña hasta la tierra de nadie antes de la línea de frente alemana. Entonces, esas patrullas realmente les dieron a los otros dos regimientos, el primero y el 11º, el entrenamiento que necesitaban para volverse competentes. También ocuparon todo el periodo del invierno, toda la temporada de nieve. Y transformaron al soldado brasileño realmente en un soldado 100% capaz, una verdadera fuerza expedicionaria de combate. Tanto así que, cuando el invierno se dio y el otoño estaba llegando, se realizó la operación de resguardo del conjunto montañoso Belvedere y Monte Castelo. Y ese día, el 21 de febrero de 1945, cuando Monte Castelo fue efectivamente tomado, el batallón del sargento Néstor estaba en la reserva. Sin embargo, en la última acción de esa ofensiva, llamada Plano Encore, ahí sí. El batallón del sargento Néstor, ahora ya comandado por el mayor Lisboa, Manuel Lisboa, fue protagonista de la toma de Castelo Nuovo, una localidad que era la última que estaba en manos de los alemanes en ese conjunto de montañas. Y la toma de Castelo Nuovo por la AFB fue considerada la acción más brillante de toda esa ofensiva, elogiada personalmente por el general Mark Clark y por el general Willis Krittenberger, comandante del Cuarto Cuerpo de Ejército. De esa manera, los brasileños se desplazaron una vez más y, esta vez, hacia él. El Valle del Río Panaro, hacia las aproximaciones del Valle del Río Panaro, donde el 14 de abril de 1945 debían dar cobertura al flanco izquierdo del avance de la 10ª División de Montaña de los Estados Unidos, capturando en ese ínterin ahí una fortaleza alemana en la ciudad de Montese. Y en ese ataque a Montese, una vez más, el batallón del mayor Lisboa sería el protagonista. Una compañía, la primera compañía del capitán Sidney, entró en la ciudad con 3 pelotones. 2 de esos pelotones estaban realmente ubicados en pleno centro urbano de Montese, que eran los pelotones Adi Rowan. Núñez y también a su derecha el pelotón del teniente Ari Hawan. Y Porán Núñez y sus soldados, junto con el sargento Néstor, sufrieron un gran ataque de artillería alemana, concentrado en el centro de la ciudad, que demolió varios edificios de Montese y dificultó bastante el avance, haciendo que el pelotón quedara aislado del contacto con el resto de la división durante la mayor parte de esa tarde del 14 de abril, y al comienzo del ataque, justamente en las primeras horas a la derecha de Porán Núñez, el pelotón del teniente Ari Hawan se vio paralizado por un campo minado. Y en esa paralización, Ari Hawan fue fatalmente alcanzado por un francotirador alemán con un disparo en la cabeza, dejando a su pelotón sin mando y descoordinado en el terreno. Después de varias acciones de emergencia para intentar controlar la situación, esa noche, ya con las comunicaciones restablecidas, con el pelotón del teniente Iporán, que estaba ubicado en la parte más alta de la ciudad, resguardado dentro de una iglesia, a las 23 horas sonó el teléfono. Y con la artillería alemana tronando afuera y ráfagas de ametralladora cruzando las calles, y aún el combate que no cesaba durante la noche, Néstor contestó el teléfono. Del otro lado, el telefonista dijo: «Usted va a hablar con el general Mascareñas de Moraes». Néstor pensó que eso era una broma y se puso muy nervioso, y dijo que dejaran esa broma de inmediato, porque el combate afuera era ininterrumpido. Incluso llegó a poner el auricular del teléfono en el agujero de la pared para que el telefonista escuchara las ráfagas de ametralladora y el impacto de la artillería alemana. Pero no era una broma, era verdad. El general Mascareñas tomó el teléfono y habló directamente con el sargento Néstor. «Sargento Néstor, en este momento te promuevo a segundo teniente. Usted debe dejar su pelotón e inmediatamente asumir el mando del pelotón a su derecha. Honra esas estrellas. Honra a nuestro ejército.
Y con ese mensaje Néstor salió de la iglesia y fue a asumir el mando del pelotón del ya fallecido teniente Ari Howe, desplazando al pelotón finalmente del punto donde estaban paralizados y conduciendo a la conclusión de la toma de Montese en la mañana del 15 de abril. De esta forma, la fuerza expedicionaria logró desalojar a los alemanes de su último gran bastión en esa región montañosa, haciendo que el valle del río Panaro fuera tomado, y obligando a los alemanes a abandonar los Apeninos en todo el sector. Este movimiento se atribuye al hecho de que los alemanes abandonaron muy rápido el sector de San Benedetto, un puente que al final no lo destruyeron, sobre el río Po, que quedó intacto y que de hecho modificó todo el eje de avance de la ofensiva de primavera del Quinto Ejército de los Estados Unidos, y en las semanas siguientes la campaña de la FEB es coronada con la victoria sobre la 148ª División de Infantería Alemana en Colequio y Fornovo. Regresando los brasileños victoriosos a Brasil en ese verano de 1945, al llegar a Brasil, Néstor se presenta de vuelta al 10º Regimiento de Infantería en Belo Horizonte, pero en marzo de 1946 él se va a Río de Janeiro para tomar el curso de oficiales de la reserva, que fue ofrecido a aquellos sargentos que habían sido promovidos en el campo de batalla por el general Mascarenhas de Moraes y que ahora debían seguir su carrera de oficiales en el ejército. Posteriormente a eso, él es ascendido a capitán en 1916 y 2 años después, una vez más, debido a su intachable carrera y clarísimo amor al oficio de las armas, fue nombrado instructor en la Academia Militar de las Águilas Negras, donde estuvo desde 1956 hasta 1961 y 61. Después de eso, Néstor da Silva es ascendido a mayor en 1964 y el 1 de junio de ese año, a los 47 años de edad, se presenta en la División Aeroterrestre en Río de Janeiro y, ya con esa edad, se convierte en paracaidista militar. Néstor no se detiene porque 2 años después, en 1966, obtiene su certificado de maestro de salto y continúa sirviendo con los paracaidistas hasta 1971, cuando es transferido al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, ya con el rango de teniente coronel. Él pasa a la reserva al año siguiente, en 1972, trabajando por algunos años más en la iniciativa privada. Como mencioné al principio de este video, Néstor da Silva fue uno de los rostros más conocidos de la Fuerza Expedicionaria brasileña en estos últimos años. Y en 2017 tuve el gran honor de conocerlo personalmente y también de llevarlo a la Campus Party Brasilia, ¿verdad? Un gran evento de tecnología, de juegos digitales, que ocurre principalmente en Sao Paulo, pero que ya se ha realizado en grandes ciudades de Brasil y hasta hoy se sigue celebrando incluso. Y llevé al que hasta hoy es el conferencista más anciano de la Campus Party en todos los eventos, en toda la historia de este evento. Con 99 años de edad, a punto de cumplir 100 años, el coronel Néstor subió al escenario para hablar de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, relacionada con el éxito de los juegos de disparos en primera persona, ¿verdad? ¿Cuántas personas que estaban ahí dentro son fanáticos apasionados? Y al final de su conferencia fue ovacionado con un aplauso. Todos aplaudiéndolo de pie durante varios minutos. Néstor da Silva, entonces, recibió felicitaciones de cumpleaños, ¿no es verdad? Antes de su centenario, unas semanas antes de su centenario, por parte de todos los presentes en la Campus Party en ese momento. Y después de eso, amigo, desde el escenario de la Campus Party hasta la puerta de salida del Centro de Convenciones Ulises Guimarães, nos tardamos 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. En los cuales fue saludado con entusiasmo, abrazado, recibió regalos, fue felicitado por varias personas que estaban genuinamente agradecidas por haberlo escuchado. Testimonio en primera persona del calibre de lo que hizo el coronel Néstor. Fue herido en combate en Montese,
Una esquirla de bomba le rasgó el casco y le tocó la nuca, o sea, casi muere. Protagonizó acciones de combate destacadas de forma individual. La captura de los alemanes en el cementerio de Montese es un claro ejemplo de eso. Entonces, él es poseedor de la Cruz de Combate de primera clase por mérito individual y también poseedor de varias otras medallas de la Fuerza Expedicionaria y también posteriores. Llegamos al año 2026, nos despedimos. Nos despedimos de esta verdadera leyenda de la historia militar brasileña, que es el teniente coronel Néstor da Silva. Entonces dejo aquí mi saludo de la sala de guerra a este héroe de Brasil que tuve la felicidad de conocer en persona. Un fuerte abrazo, coronel Néstor. Si quieres saber más sobre la historia del teniente coronel Néstor y también de toda la Fuerza Expedicionaria brasileña, nuestro curso Brasil en la Segunda Guerra ya está en marcha, ya tenemos clases disponibles en la plataforma. Y si quieres seguir acompañándonos en vivo, inscríbete hoy mismo para no perderte nada, porque el martes ya tenemos nuevas clases, ¿de acuerdo? Para inscribirte solo tienes que escanear el código QR en la pantalla o hacer clic en el enlace en la descripción. Y no esperes mucho, porque los lugares son limitados y te espero allá. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y también danos un like. No olvides inscribirte en la sala de guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por ahora, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la sala de guerra.